Gusto volverlos a saludar esta noche. Bueno, muchachos, vamos a empezar un contenido muy interesante el día de hoy sobre parte de las herramientas que utilizamos a diario los técnicos, tecnólogos, electricistas. Es un tema bastante amplio y bastante mm, delicado porque vamos a utilizar grandes conceptos que muchas veces utilizamos, que muchas veces no sabemos cómo utilizar de pronto. El riesgo que prevé al momento de utilizar herramientas. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Esperamos unos 2, 3 minuticos para que llegue más personas y daremos inicio a nuestro módulo 4 sobre las herramientas. Entonces estaré en este momento reproduciendo nuestras diapositivas para que tengamos ilustración sobre el contenido que vamos a actuar. Sean bienvenidos todos, muchísimas gracias. Bien, listo muchachos. Creo que ya tenemos diapositivas, tenemos buen sonido. Voy a empezar con la clase del día de hoy. Esperemos un minutico más y daremos inicio. Bueno, bien. Bueno, sean muy buenas noches, como les decía, reciban un cordial saludo, pues de mi parte, Cristian Acosta, soy docente del programa técnico laboral en electricidad industrial de ETSELAC Colombia. Les doy por favor la bienvenida al módulo 4, ¿vale? En esta primera clase abordaremos un tema muy esencial, como les venía diciendo ahorita en la introducción, pues para cualquier técnico electricista o para persona que esté aprendiendo o persona que pronto esté en esa énfasis de querer saber un poco más sobre este mundo de la electricidad. Vamos a tratar sobre las herramientas manuales y las herramientas que son más utilizadas, ¿de acuerdo? En instalaciones eléctricas, incluyendo, por ejemplo, como los criterios básicos de selección, ¿sí? El uso correcto y seguridad y cuidados que debemos de tener a la hora de utilizar herramientas tan esenciales que, pues, usualmente eh, o cotidianamente podemos estar utilizando en nuestra vida laboral. Bien, muchachos, en esta primera clase vamos a abordar un tema súper esencial para cualquier técnico electricista y vamos a utilizar herramientas. ¿Cómo vamos a dominar esas herramientas? Que es un tema no menor en este trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? Una herramienta incorrecta o mal utilizada puede provocar, ¿qué nos puede provocar? ¿De acuerdo? Que nos puede provocar esas herramientas, pueden provocar accidentes laborales, ¿de acuerdo?
pueden tener daños en conductores o canalizaciones o equipos, ¿cierto? En instalaciones deficientes, si no tengo una buena herramienta, ¿de acuerdo? Podemos tener incumplimientos técnicos que pueden generar rechazos o correcciones posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, en esto enfatizamos como la seguridad, la calidad y el cumplimiento. Son tres ramas muy esenciales que probablemente no tengamos en cuenta a la hora de utilizar, qué sé yo, una buena, un buen alicate, un buen destornillador, unas buenas herramientas que me pueden a mí modelar mi seguridad, tanto para mí como para el cumplimiento de una buena calidad y una buena seguridad en la instalación y sobre todo tener una normativa que me brinde a mí, que diga esa instalación está excelentemente bien. En la norma técnica RETIE, ya anteriormente lo habíamos comentado en módulos anteriores. Entonces, eso hace que tengamos una o, o garanticemos una integridad para el operario, ¿de acuerdo? Entonces, la parte eléctrica siempre va a tener ciertos riesgos y esos riesgos debemos minimizarlos a cero, ¿de acuerdo? Y esa calidad, tanto del personal calificado, que debe tener tanto cumplimiento de calificación en cuanto a estudios, haber estudiado como lo estamos haciendo en este momento, como calidad en cuestión de cumplimiento laboral, ¿de acuerdo? Eso es súper importante también. Y en cumplimiento de que debemos de tener siempre la normativa eh, vigente, siempre se debe tener y estar instruyéndonos en la nueva normativa. Bien, muchachos, entonces, para las herramientas debemos de tener tres cosas y es precisión, eficiencia y seguridad, ¿de acuerdo? Eh, nosotros debemos de tener algo muy enfatizado y es que nuestro objetivo para el día de hoy es poder ser capaces de identificar, ¿de acuerdo? Vamos a identificar con precisión qué es lo que nosotros estamos utilizando en casa, probablemente, o en el trabajo, o muy a menudamente cada día, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras instalaciones eléctricas deben ser lo más eficientes, lo más seguras y la mejor precisión, ¿de acuerdo? Entonces, primero, debo tener o identificar unas herramientas manuales o eléctricas. Hoy en día, con este avance tecnológico, ya no solamente hay herramientas manuales, sino también herramientas eléctricas que nos facilitan a nosotros con mayor precisión y mayor veracidad una mejor instalación, ¿de acuerdo? Y un mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Hablamos de taladros, de herramienta de mano, que anteriormente, hace 10, 15 o 20 años no la veíamos muy a menudo o no era de fácil acceso. Entonces, hoy en día sí la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de ese uso correcto en nuestras herramientas eléctricas es, uno, cortes limpios. Vamos a tener una precisión para unos cortes limpios, ¿de acuerdo? Y unos ajustes correctos y conexiones firmes. ¿A qué me refiero? Si en ese momento estamos con quizás un barraje trifásico, armando un tablero trifásico, ¿de acuerdo? Debemos de tener unas herramientas eficientes que nos den la posibilidad de poder concertar una buena instalación, que los cables no nos vayan a quedar sueltos, que al momento de ajustar mi tornillería quede totalmente ajustada, apretada, ¿de acuerdo? Porque no puedo tener ese chispoteo, ¿de acuerdo? Entre un mal contacto, porque puede generar un incendio, puede generar una chispa y pues lógicamente mi instalación se va a ver en riesgo. Entonces, esos cortes tienen que ser limpios, congruentes. Por eso, no sé si de pronto en algún momento les ha pasado en donde si tengo de pronto una herramienta que tal, por ejemplo, un pelacables, por ejemplo, qué sé yo, un alicate, y a ese alicate le he hecho en alguna oportunidad un corte mal o de pronto le he provocado a esa herramienta
corto, ¿de acuerdo? Un corto es demasiada intensidad de corriente. Entonces, se va a ver? Se va a fundir, ¿de acuerdo? Y al momento de fundir esa herramienta, pues se va a ver damnificada y ya no me va a garantizar esos cortes limpios como yo le estoy diciendo, ¿de acuerdo? Ajustes correctos. Esos ajustes correctos, ¿a qué me va a dar? De que mi herramienta me va a apretar, me va a ajustar bien toda la tornillería con base a que yo ingrese correctamente, pues lógicamente ah, mi cable y el cable quede totalmente ajustado a mi barraje, bien sea de fase, neutro o quizás a una toma, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a dar mucha más eficiencia. Por favor, ojo con las conexiones. Esas conexiones deben ser firmes, también visibles, ¿de acuerdo? Hoy en día, precisamente la norma me dice, ojo, pilas, cortes visibles, cortes que deben de tener 90 grados, 45, probablemente no, pero un corte que debe ser admisible, un corte con precisión. Pero eso que me lo da, uno, un buen técnico que lo sepa y que esté con una norma vigente y dos, que deba tener una herramienta adecuada para esa instalación. ¿De acuerdo? Siempre dejamos que la instalación, no, que las herramientas se vean un poco dejadas. Yo he visto gente con herramientas dejadas, con de pronto, como les decía yo ahorita, probablemente que le hayan hecho unos, por, posiblemente cortes o muy posiblemente le hayan hecho eh, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, Darwin, ¿cómo has estado? Entré tarde porque pensé que era a las 7:30, el mensaje me lo enviaron y decía que a las 7:30. Ah, caramba. Pues hoy me dijeron que era a las 7, pero bueno, no, acabamos de comenzar. Realmente, Sí, 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 decidí entrar porque revisé el correo y en el correo sí decía que a las 7, pero el mensaje que me enviaron de CELAP me dijeron que ahí decía que a las 7:30, ahí tengo el mensaje en el WhatsApp que es 7:30. curioso. Bueno, no, mi Sí, hermano, bienvenido, tranquilo, bueno, bien, sigas. bien, ahí estamos. Ok, Vale, sí. Te voy a hacer una pequeña retroalimentación de a dónde vamos. Vamos hasta ahora en la primera diapositiva. Estamos sí, hablando sobre nuestras herramientas en las instalaciones eléctricas. Y pues nuestro gran logro el día de hoy es poder identificar, clasificar y utilizar de manera adecuada las herramientas manuales y eléctricas que tenemos hoy en día. Entonces, ahí vamos, ¿vale? Cualquier bien, pregunta, no dudes o si quieres de pronto opinar, con todo el gusto estaré dispuesto, ¿vale? ok, ok. Bien. Entonces hablábamos sobre una precisión técnica y cortes limpios. Esos cortes limpios, como les venía comentando, deben hacerse muy bien adecuados a la norma, muy bien adecuados a que mi herramienta debe estar adecuada. Como les venía comentando, he visto yo técnicos y personas en la parte eléctrica en donde utilizan herramientas, uno, ya sulfatadas, ya inadecuadas o ya de pronto demasiado dejadas, posiblemente muy antiguas, o que le hacen, cuando en una instalación hacen unos cortes y no se dan cuenta que la instalación tiene de pronto corriente o electricidad, hacen unos posiblemente cortos, como los llamamos, y esos cortos generan que nuestra herramienta no se vea muy bien adecuada. Esos cortos hacen que la herramienta se le hagan unos pequeños huecos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esos cortos son una gran intensidad de corriente y esa corriente hace que se funda nuestra o una parte de la herramienta que estamos utilizando en ese momento. Entonces, como para venir aquí en base a lo que estamos hablando, esos cortes limpios, pues, ¿quién me los hace? Una buena precisión, una buena eficiencia y una seguridad, lógicamente, que me va a brindar a mí esa herramienta, sin omitir de que yo también debo de tener una calificación, sin omitir de que yo también debo tener una
precisión y de que yo ya debo de tener una adaptación a lo que yo voy a hacer o cómo lo debo de hacer, ¿de acuerdo? El personal también es muy importante a la hora de utilizar la herramienta adecuada, ¿sí? Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Bien, como segundo medida, debemos tener una eficiencia y una productividad. Entonces, esa eficiencia, como está aquí, es optimizan el tiempo de ejecución. Claro, yo lo decía ahorita, hay herramientas como de pronto destornilladores que ya hoy en día podemos ir reemplazando por atornilladores. Esos atornilladores hacen que mi eficiencia, lógicamente, se vea aumentada y pueda yo tener una rendimiento todavía mucho más ajustado, pueda que ya de pronto mi mano se vea mucho más descansada. Entonces mi mano al momento de ser descansada, pues voy a utilizar mi atornillador para ajustar mucho más las piezas, ¿de acuerdo? Entonces hacer el trabajo con menos tiempo y menos retrabajo. O sea, esos tiempos se me van lógicamente acortando. Entonces, lo que yo antes hacía, como les venía comentando, hace 15, 20 años, teníamos la oportunidad de pronto tener esos atornilladores de hoy en día que son manuales, que son todo en uno, ¿de acuerdo? Que también taladran y hacen una serie de opciones muy agradables y que le dan a la eficiencia tanto a la instalación como al personal de tener eficiencia. Es decir, wow, antes lo atornillaba quizás en 5 minutos, ahora lo atornillo en 20 segundos o un minuto, ¿de acuerdo? Entonces hace que se optimice ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora como tercera medida tenemos la seguridad eléctrica. Esa seguridad eléctrica es evitar accidentes eléctricos. Para evitar esos accidentes eléctricos se debe tener, uno, el personal adecuado, calificado, ¿de acuerdo? Guantes, todos los EPPs adecuados para la parte eléctrica, que ya lo habíamos comentado anteriormente, y que mi herramienta esté adaptada para esa instalación. ¿Y qué es una herramienta adaptada? De que los voltios que yo estoy en este momento de pronto utilizando o manipulando sean adecuados. Entonces, hay herramientas, ejemplo, a 500 voltios, a 1000 voltios, ¿de acuerdo? Que esté adaptado a lo que yo estoy utilizando. Entonces, o con esa seguridad eléctrica. Esos accidentes deben ser, uno, eléctricos, dos, mecánicos y por herramientas. Entonces, vemos ahí tres tipos de seguridad, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Acá en esta seguridad, como les estoy diciendo. Uno, mecánicos. Puede ser que en algún momento yo ajustando alguna pieza, de pronto se me vaya o de pronto se me caiga y me pueda pinchar, ¿de acuerdo? Con la herramienta al dedo, ¿de acuerdo? Me pase al dedo, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo cuidado. Y por herramientas, esas herramientas deben de tener una eficiencia. Ojo, usualmente no lo utilizamos, pero las herramientas deben estar como consejo cada mes o cada vez que nosotros las utilicemos en buen estado, ¿de acuerdo? Porque hay veces que se van deteriorando con el tiempo. Entonces debemos echarle pronto algún aceitico para que se aflojen, ¿de acuerdo? Debemos de pronto pulirlas, mantenerlas con un trapito bien adecuado, ¿de acuerdo? No tirarlas al piso porque al momento de que se tiran al piso se van deteriorando, cosa que pues usualmente pues puede suceder, pero ojalá siempre tenerlas, como dicen, a la mano y con cuidado, porque hay un porcentaje, cuando uno está haciendo unos APUs, que son presupuestos de obra, esas herramientas se calculan, ¿de acuerdo? Ahí les doy ese tips, pues eso se calculan por medio de un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, ese porcentaje de desgaste de esa herramienta también se diagnostica o se proyecta, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de proyectarse, pues se mira, ah, no, esto sirve para 2 meses, 6 meses o un año esta herramienta y ya se debe comprar otra para tener una mejor precisión, ¿de acuerdo? Seguridad y eficiencia en nuestras instalaciones. Entonces, miramos cómo es de importante realmente las herramientas. Si yo la dejo de pronto tirada y pronto llega un poco de agua y se me va deteriorando, me entra el moho,
y quiero que me dure unos 2, 3 años, pues hombre, eso como que es un poco complicado, ¿de acuerdo? Y si no podré yo brindar una buena instalación, una buena eficiencia a la hora de que yo tenga que hacer algo con mi parte eléctrica. Entonces, vemos la importancia. Hay muchas personas que de pronto dicen, no, pero pues yo compré una herramienta hace como 5 años, por allá la tengo allá arrumada, por ahí, no sé ni dónde anda. Busquémosla que mañana por ahí hay un camello, algún trabajo o voy a ingresar a alguna empresa. Muestra a ver que me están pidiendo de pronto alguna herramienta. Cuando la ven, están toda mogoseada, en mal estado, ¿de acuerdo? Y ahí sí, ¿de acuerdo? Pero debemos de tener los que trabajamos constantemente en este mundo eléctrico, debemos tener muy en cuenta la parte de mantenimiento. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo uno va? Sí, todo entendido. Vale, listo, sí, señor. Mm. Un técnico electricista debe tener algo competente que no lo sabe y es hacer la instalación también debe tener en cuenta, uno, qué herramienta usar. Es algo fundamental. Si yo ya sé que voy a instalar de pronto un contador, un medidor, una caja de medidores con sus respectivos break totalizadores, de pronto voy a instalar de pronto una caja de tacos de automáticos, bien sea mono, bifásico o trifásico. Debo ya tener dimensionado qué herramientas debo utilizar y si me hace falta, adquirirla. Si es de pronto muy costosa, ojalá, bueno, hay veces se puedan prestar o algo, pues tener mucho más cuidado. ¿De acuerdo? ¿Cómo usarla? ¿De acuerdo? ¿Cómo usarla? Porque muchas veces hay herramientas en donde no la utilizamos como debería de ser. ¿De acuerdo? Cortes visibles, nuestros empalmes bien hechos. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo usarla sin exponerse ni dañar el material? Eso es fundamental. De pronto a veces dañamos los materiales como los conductores cuando tienen los aislantes, que es la parte que recubre el cobre. Entonces, a veces, sin querer queriendo, de pronto queremos pelar el cable, mal llamado así, y de pronto le hacemos muy fuerte o muy duro. A veces podemos fracturar el cobre por dentro, uno, dos, o a veces haciendo un empalme, pronto en T o algo, podemos dañar el aislamiento, ¿de acuerdo? Del otro. Entonces, por ahí hay alguna pequeña fuga. Esas cositas pueden suceder. Usualmente eso sucede cuando nosotros entramos a campo, ¿de acuerdo? Pues ahorita estamos en teoría, pero ya cuando estamos en campo, ahí decimos, ay, sí, yo me acuerdo que el profe decía esto. Más que todo en el campo uno dice, "Ay, reventó esto y, uy, ¿qué pasó? Ah, no, es que metí mal el destornillador, porque resulta y pasa que hice tierra y estaba conectando la fase, ¡pum! ¿De acuerdo? Ya que entro en la parte de los destornilladores eléctricos, ojo, eléctricos, tienen un recubrimiento que va hasta la paleta, ¿de acuerdo? Que va de todo el mango hasta el final, a donde está, bien sea de pala o estrella. Todo está recubierto, casi siempre a 1000 voltios, ¿de acuerdo? Los destornilladores que venden usualmente en las ferreterías, pues podremos decir que muchos los utilizan, pero no son los más adecuados para una instalación. ¿Por qué? Porque llegado el caso en que sucede lo que yo le acabo de comentar, puede que algún cable esté peladito o algo esté sucediendo o que yo no me dé cuenta y esté haciendo la caja de tacos, armándola, peinándola y en algún momento ese cable puede que eh, pegue no con el mango, sino con el cosito, digamos, con lo que le sigue al mango, ¿de acuerdo? Con esa extensión, ¿sí? Que es metálica, pegue ahí y yo esté haciendo de pronto masa o que pronto yo esté haciendo pronto la fase, ¿de acuerdo? Y ahí fue Troya porque ahí hice el corto, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos damos de cuenta el significado de una buena herramienta que a mí me conste, que no me vaya a pasar corriente, no me vaya a hacer ningún tipo de corto. Entonces, se dan cuenta así fácilmente como es de necesario una buena herramienta eléctrica. Bien, muchachos. Entonces,
ya supimos la definición, los usos principales, ¿de acuerdo? Y el aislamiento obligatorio, que en este momento les acabo de decir, sobre precisamente un destornillador. Entonces, como el aislamiento es obligatorio, lo que yo les acabo de decir, sí o sí, que es el aislamiento, no nos podemos ir de bote de una vez para una instalación, ¿de acuerdo? Bien, bien, entonces ahora vamos a ver sobre el kit básico del electricista, ¿de acuerdo? El básico, destornilladores, pinzas, alicates, un buen pelacables, las llaves y algo de medición, ¿de acuerdo? Lógicamente eso es un kit muy básico, ¿sí? Pero, pues, esos básicos deben de tener la mayor calidad, la mayor precisión. ¿Para qué? Para que mi instalación sea buena, ¿de acuerdo? Lógicamente ahí faltan muchísimas herramientas más que como nosotros técnicos lo utilizamos a diario, ¿de acuerdo? Llámese pinzas, voltímetro, llámese una cantidad de cosas, ¿sí? Inclusive también rotomartillos, pronto si estamos haciendo regatas, ojo con las regatas cuando vayamos a hacerlas. Por ejemplo, la herramienta que es eh, ¿es que se llama? Eh, Se me va de la mente. Eh, Caramba. Cuando yo hago cortes en mis paredes, eso se llama bueno, es una máquina, sí, es una máquina para yo hacer regatas, prácticas. No recuerdo en este nombre, pero con eso uno puede quitarse hasta los dedos. Pero bueno, ahí son más cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizarlas, ¿de acuerdo? Se me va de la mente. Pero bueno, las herramientas manuales, ojo, como las que estamos viendo, son aquellas que no requieren una alimentación eléctrica, como las que en este momento vemos, ¿de acuerdo? Y que, ojo, permiten operaciones de sujeción, corte, ajuste, fijación y armado. Eso es muy importante, muchachos. ¿De acuerdo? Permiten, ojo, el buen corte, un buen ajuste, fijación y armado. Por favor, si pueden anotarlo, ténganlo ahí presente. Este kit básico, lo que me va a tener corte, ajuste, fijación y armado. En electricidad, ojo, muchas deben ser aisladas, la gran cantidad. ¿Para qué? Para reducir riesgo cuando se trabaja cerca de conductores o equipos energizados. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que este kit debe tener algo muy importante y es que debe ser aislado, ¿sí? Entonces, la parte de aislamiento en nuestras instalaciones y en nuestro kit básico es algo fundamental. ¿Mm? Bien, entonces, para los destornilladores, por favor, eh, pues hay planos y hay de estrellas, ¿de acuerdo? Eso nos ayuda a que estos destornilladores, pues, ajustar borneras, tornillerías, tapas y tableros, más que todo. Hay muchas veces que esos destornilladores de para, yo he visto técnicos que los utilizan como si fueran ¿cómo les diría yo? Como porre cincel, ¿de acuerdo? Ojo, no, eso no se debe utilizar así. Eso se debe utilizar, como les dije, para ajustar borneras, tornillerías, tapas y tableros. ¿De acuerdo? Hay destornilladores aislados, como les venía diciendo, a 1000 voltios. ¿De acuerdo? Son para trabajos en la proximidad eléctrica controlada, en donde no puedo yo muchas veces quitar la energía. Entonces debo de tener esos destornilladores adecuados. ¿Para qué? Pues para que no vaya a ocasionar algún tipo de accidente. Bien, las alicates y pinzas, como las vemos acá, pues hay pinzas universales y de sugestión y doblado, ¿de acuerdo? Hay pinzas en punta, ¿de acuerdo? Trabajos en espacios reducidos, más que todo esos son los que debo utilizar en esas pinzas en punta, ¿de acuerdo? Y pinzas de corte, diagonal, ¿de acuerdo? Que me hacen que hace un corte de conductores y de alambres, un buen corte visible, ¿de acuerdo? Entonces,
acabamos de ver tres tipos de pinzas o alicates, que muchas veces pues no los tenemos en cuenta. La pinza de universal, que es la sujeción o doblado, la pinza en punta, que se trabaja más que todo en espacios reducidos o confinados, ¿de acuerdo? O pinza de corte, que pues precisamente me corta conductores y alambres. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas veces que eso lo damos por hecho. Ah, yo ya sé cuáles son, pero ¿cuáles son? Ah, bueno, son estas tres, como les venía comentando. Por su parte, en la parte de pelacables, tenemos que es el retiro controlado. Ojo, ¿de qué? De mi conductor. O sea, el retiro del aislamiento sin cortar hebras del conductor. Ojo, muchachos, porque muchas veces se nos pueden ir muchas hebritas y podemos perder conductividad eléctrica. Podemos perder esa calidad de nuestro conductor. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de yo pelar ese cable. Ahora, para ese corte, hay que tener ese corte, pues lógicamente se deben utilizar también muchas veces pelacables, pero yo puedo cortar ese cable para calibres mayores, ¿sí? Cuando yo utilizo eso, yo debo tener unos cortes limpios en conductores gruesos, ¿sí? Conductores gruesos. Por ejemplo, a veces en media tensión o a veces en baja tensión cuando estoy utilizando un cero o dos ceros, bueno, se utilizan posiblemente, debo tener esos cortes fijos. Las llaves, eh, por las que se utilizan, pues deben de tener una fijación en las abrazaderas, uno, en soportes, dos, o en la estructura de bandejas. Para eso se utilizan más que todo las llaves, ¿sí? Cinta métrica. Oh, que de pronto se me había pasado ahí. Esa cinta métrica o nivel es para el trazado, el aplome y alineación en canalizaciones. Cinta métrica, eh, pues más que todo la utilizamos cuando estamos en unas instalaciones, de pronto en bandejas portacables, de pronto para la parte de nuestros tomas, de pronto para la parte de nuestros tableros de baja tensión, ¿de acuerdo? Ahí para que quede totalmente a nivel. Martillo punzón, ahí está, para fijaciones, guías y qué más, marcaciones, ¿de acuerdo? Bien, muchachos. Bueno, aquí tenemos riesgos del mal uso. ¿Cuál es una de las riesgas? Es que la herramienta esté en mal estado, el mango roto, dañado, el aislamiento dañado, la punta desgastada, incrementa que tenga riesgo de accidente, ¿de acuerdo? Entonces, el contacto accidental, ¿de acuerdo? El aislamiento deficiente expone al operario, ojo, a contactos eléctricos no deseados, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener en cuenta que las herramientas eléctricas facilitan, uno, la perforación, el corte y el montaje, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿de acuerdo? Su uso implica riesgos adicionales. ¿Cuáles son esos riesgos? Proyección de partículas, atrapamientos, descargas por aislamiento deficiente o trabajo en ambientes inadecuados. Listo, muchachos. Entonces, las herramientas eléctricas comunes para yo tenerlos aquí. Uno, son el taladro eléctrico, ¿de acuerdo? El roto martillo, atornillador eléctrico. De pronto, ya me voy un poco más por acá. Aquí están, para que ustedes ilustren lo que estoy hablando. Ya después del riesgo. Entonces, uno, taladro eléctrico, roto martillo, atornillador eléctrico, la sierra o caladora, ¿de acuerdo? El esmeril, ¿sí? Eso hay que tenerlas en presentes como herramientas para algo bueno, para tener una eficiente seguridad, una eficiente eh, instalación eléctrica. Entonces ya sabemos, ese taladro eléctrico nos utilizamos más que todo en perforaciones para anclajes o canalizaciones o soportes. Debemos de tener en cuenta. Los atornilladores, muy útiles, podemos tenerlo, uno, podemos perforar concreto o mampostería, sí, claro, esos rotomartillos muy buenos.
Ese atornillador puede ser, primero, pues me da un montaje muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Para esa tornillería, ¿de acuerdo? Dos, para los tableros y tres, para esas estructuras. ¿Cómo es de necesario ese atornillador? Increíblemente. ¿Para qué utilizamos la sierra? ¿De acuerdo? Esa sierra caladora sí, esa sierra caladora para cortes en canaletas, uno, para las estructuras o superficies, ¿de acuerdo? Entonces, esa sierra caladora, tenerla en cuenta que debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede que me huele yo la mano, me haga un corte en mis dedos. Entonces debe tener uno, un personal adecuado que sepa qué es lo que está utilizando, que sepa que esa sierra pues es muy útil, pero tiene un riesgo bastante alto. ¿De acuerdo? Ahora tenemos con el esmeril. El esmeril para cortes o desbastes, ¿cierto? O con estrictas precauciones. Esmeril es muy bueno, pero ese esmeril debe utilizarse con muy buena precaución, caución. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces tenemos ahí muy presentes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está muy bien, muchachos? Cuéntenme. ¿Dudas o inquietudes? Pronto que Todo usted, bien. de pronto, Darwin, ¿tienes alguna anotación que pronto que decir? ¿Cómo te ha servido? Pronto, no, las herramientas que actualmente o antes has utilizado, las has utilizado en buen estado. ¿Has pronto tenido algún inconveniente con alguna herramienta, Darwin? No, no, hasta el momento no. Pues bueno, lo que más buscamos es utilizar las herramientas perfectamente para no ir a tener por ahí algunos accidentes, ¿no? Incidentes Sí, de señor. trabajo, ¿no? Es Ujú. lo que uno está más atento a utilizar las herramientas bien. De acuerdo. Listo. Entonces, por lo pronto, vamos a ver que antes de utilizar, ojo, antes de utilizar, me vuelvo acá un momento aquí en nuestra diapositiva, antes de utilizar una herramienta eléctrica, por favor, tratemos, porque muchas veces no lo hacemos, es de verificar, uno, la integridad del cable, enchufe o batería. ¿De acuerdo? Muchas veces, pues, le hacemos un paneo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de utilizar nuestra herramienta, por favor, la integridad del cable. Si está muy deteriorado, si está muy deteriorado, cómo está el enchufe o la batería. ¿De acuerdo? Ojo, el estado del accesorio, la broca, cómo está, el disco, cómo está, la hoja, cómo está, porque eso hace que no tengamos algún accidente nosotros, de que también la herramienta esté eficientemente adecuada para lo que estamos utilizando y que no ocasione ningún accidente o corte o pronto algún corto, ¿de acuerdo? Las condiciones del área, vea pues, las condiciones del área, pero ¿por qué, profe? Claro, si hay mucha humedad, si hay desorden, si hay poca iluminación, eso es fundamental. ¿Qué tal yo esté subido por allá en un techo y ese techo de pronto esté en mal estado y yo de pronto tenga de pronto destornilladores acá a la mano y ese destornillador ya no me sirva a mí, sino de pronto me vea damnificado a mí o de pronto la caladora, de pronto el taladro me haga daño a mí? ¿Por qué? Porque de pronto está en mal estado el cielo raso o de pronto está en mal estado en donde yo esté parado. ¿Sí? O esté muy húmedo y esa humedad haga que de pronto mis zapatos resbalen y el momento de que yo esté haciendo un corte, me corte o haga algún daño o poca visibilidad. Venga, es que yo no veo. Todo eso tiene que ver con una buena o eficiencia uso de herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, miramos cómo es eso. Como último, utilizamos las EPPs, pilas con las gafas. Las gafas nos sirven para que nuestros ojos no se vean pronto damnificados a la hora de hacer un corte, no de pronto una esquirla no nos dañe la retina.
¿cierto? Guantes según la tarea. Claro, hay guantes de precisión, guantes de carnaza, guantes que nos ayudan a soportar de pronto alguna, porque pues accidente es un accidente, ya lo sabemos. Nadie quiere un accidente. Pero, ¿qué hacen los EPPs? Evitar que nuestro cuerpo sea algún objeto de damnificado. De pronto algún corte, algo que pase. Entonces, ojo, la protección auditiva. Pronto si tenemos muchísimo ruido, pues nuestros tímpanos se pueden ver alterados. Y botas. Entonces, los electricistas, eso sí, siempre botas. Para herramienta que se caiga, para que de pronto también botas dieléctricas, lógicamente. De pronto si cogemos algún cable o algo que se vea rosado, no hagamos de pronto no nos pegue tan duro, ¿de acuerdo? Bien, muchachos. Lista de chequeo para herramientas eléctricas, como ustedes ven aquí, fuente de energía, área de trabajo, lo que ya estamos viendo ahorita, las protecciones y equipo de protección personal, lo que yo acabé de hablar. ¿De acuerdo? Fuente de energía, verificar el estado, ¿de acuerdo? Antes del uso, ¿de acuerdo? Las protecciones, todos los protectores deben estar en su lugar, protectores de seguridad, accesorios, las brocas, los que yo le hablaba, eh, bueno, una cantidad de protecciones que debemos de utilizar. La área de trabajo, como es de importante, tener buena iluminación, libre de obstáculos, de pronto yo vaya caminando y no me vaya a tropezar y ¡pum! De pronto ahí fue una buena iluminación de área de trabajo, las superficies estables, lo que yo les hablaba ahorita, de pronto que yo esté montado por allá en un techo o el piso no esté adecuado, ¿listo? El equipo de protección de personas que les acabé de hablar, los EPPs, como son súper mega importantes. Mm, las herramientas de medición, sí, y verificación eléctrica, pues no es opcional, es sí o sí, se deben de utilizar muy bien. Hay que tener en cuenta, muchachos, que medir es parte del control de seguridad, ¿de acuerdo? Les doy ese dato. Y de calidad. Las herramientas, ojo, de medición permiten validar condiciones antes, durante y después de intervenir una instalación. Fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo que tener en cuenta y es que las herramientas principales para ello son detector de tensión sin contacto. Aquí está, detección de tensión. Lo utilizamos muchísimo. No sabemos a la instalación nueva que nosotros llegamos cómo está, ¿de acuerdo? Si tiene o no tiene, de pronto, tensión. Entonces debemos de tener un detector de tensión sin contacto. Los hay para baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué me va a hacer esa detección de tensión? Es, ojo, verificar preliminarmente a mí, ¿sí? Si hay tensión o no hay tensión. No reemplaza la medición confirmatoria, pero sí me da a mí un indicio, ¿de acuerdo? Ojo, el multímetro tenemos ahí. Me va a medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad, ¿de acuerdo? Pero es una medición, ¿de acuerdo? De medición de voltaje, de resistencia, ¿de acuerdo? Una continuidad y otras variables según el equipo. El voltímetro tiene infinidad de cosas según el modelo, ¿de acuerdo? Para medir ohmiaje, medir continuidad, medir hasta transistores, bueno, una cantidad de cosas que puedo yo hacer con el multímetro. Esa pinza amperemétrica tenemos que es para medir corriente sin interrupción del circuito. Entonces, para mí es fundamental en empresas o a veces también en pronto mm, en la parte residencial, no desenergizar, sino simplemente con mis pinzas amperemétricas voy a medir 1 amperio, 5, 10, quizá X cantidad de amperios. Entonces, eso hace que pues, yo pueda medir corriente sin abrir ningún tipo de circuito. Entonces, pendiente. Ojo, regla. Antes de tocar, por favor, verifiquemos la ausencia de tensión fundamental, con algún método seguro
y el equipo en buen estado. Por favor, así lo dice. Apréndalo muy bien, muchachos. Rectifiquen antes de tocar cualquier conductor o componente eléctrico. Por favor, verifiquen. Yo siempre lo hago. ¿Por qué? Porque uno se ahorra como muchísimos inconvenientes, tanto, eh, cu- eh, tanto para uno como para la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una regla de oro. Regla de oro. De tensión, primero de voltaje de tensión, el multímetro, las pinzas perimétricas. Por favor, tenerlos muy, muy presentes. Antes de tocar cualquier cable, no sabemos cómo está la instalación. Incluso si la instalación es nueva, bien sea apartamento, casa, industria, comercio, qué sé yo, si nosotros somos los electricistas, muchas veces, hay veces que se quedan los aparatos, de pronto las instalaciones prendidas, ¿de acuerdo? O que alguien de pronto lo conectó, suele suceder, ay, vamos a darle energía a este taladro porque lo necesitamos y lo deja así. Y uno el día anterior dice, ah, bueno, no, esto, muchachos, bueno, mañana nos vemos, ta, ta, ta. Y uno viene al otro día, esto, ingeniero, esto, hágame un favor, ahí esa instalación tiene, ah, no, no, yo lo dejé así, pero mentira, de pronto alguien quiso utilizarlo para un trabajo en específico y oh sorpresa que sí tenía, ¿de acuerdo? Suele suceder. La pulidora, esa es la que presente, porque uno dice, ah, eso no, no tiene, la coge pronto y ¡fum! Le puede estar quitando hasta un dedo. Entonces, eso es, antes de tocar cualquier conductor o componente eléctrico, pues vamos a verificar la ausencia de tensión. Echémosle una verificadita. Es preferible 20, 30, 40 segundos que con el detector de tensión miremos y si nos queda duda, pues verifiquemos con el multímetro. Ah, si tiene 110, 120, 220, 440, 380. ¿De acuerdo? Muchas veces se utiliza también en el alumbrado público. ¿De acuerdo? Porque en alumbrado público, ¿qué pasa? Muchos cables pasan, ¿de acuerdo? Y no sabemos. Entonces, en eso, pues nuestro detector cumple una función muy especial. ¿Listo, muchachos? Bien. Vamos para los criterios para accionar una herramienta correcta, buena, ¿vale? Mm, ¿Cuáles creerían usted que serían esos criterios? Mi querido Darwin, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cuáles crees que serían esos criterios para seleccionar yo una herramienta adecuada? Yo mañana tengo una instalación y nos vamos, usted y yo, a hacer esa instalación. ¿Qué debemos tener como criterio a personal que vamos a instalar herramienta ahorita? Bueno, Darwin, vamos a hacer mañana esa instalación para colocar 20 lámparas de 18 vatios redondas. Tenemos que sacarla directamente de la caja de circuitos con un circuito independiente para ellas. Vamos a hacerlo en EMT, ¿sí? Y bueno, estoy a su criterio, ingeniero Darwin, ¿qué llevamos y cómo debemos tener esa herramienta como criterio? no, pues esto, para hacer una instalación así como la que me dices, pues para instalar las lámparas, bueno, nosotros más que todo utilizamos es esto, como me dices, los calibres del cable, sí, ya que, bueno, usted me dice ya de tal manera que ya esté cableado Sin cablear, la, Darwin. Está sin- la pared limpia y el la techo pared limpio. limpia. Sí, señor. Ah, ok, ok, entonces sí, cable número 12 Ujú. para las lámparas. Ok. eh, los tubos bueno, aquí nosotros le llamamos CCH40, Shadow 40, sí, que, señor. sí, que son Y la hacemos de pronto en para MT, la, ¿puede ser? en MT sí, pero casi no lo utilizamos, pero sí, también hemos instalado en MT también. Sí, señor.
Ve, y bueno, para eso más que todo utilizamos esto, la sonda, una sonda que esté buena. Ujú, eh, ¿Y qué más esto? Ya para hacer los empalmes, cinta buena, cinta ujú, adecuada, los alicates buenos, que sean buenos. ujú. eh, Darwin, y una preguntita. Para ti, ¿qué es un alicate bueno? ¿Qué criterios? Porque, pues, digamos, muchos dicen, ah, eso es un alicate, pero posiblemente, ¿qué es un alicate bueno para ti? no, para mí, que tenga para la opción también de pelar el cable, ¿De acuerdo? que, que, que esté muy muy suave para poder apretar. Utilizo Ujú. pinzas para hacer los empalmes con alicate. Perfecto. Sí, señor. Bien. Más que todo utilizamos nosotros, a mí me gusta mucho uno que es marca Uduque, que son buenos, son Ah, alicates, me parecen muy excelentes para trabajar así, para hacer empalmes, que tenga buen aislante. ujú. Perfecto. Bien. Exactamente. Entonces, ahí debemos de utilizar, bueno, ustedes, el Shadow 40, hacen cortes ¿con qué? ¿Con la cegueta o con otro tipo de herramienta? Tenemos un esto corta tubo, que es Sí, como una tijera. tijera, sí, señor. Perfecto. Ese lo utilizamos, pero pues también cuando no lo preparamos y no lo llevamos pues con cegueta, pero no, es recomendable el corta tubo. Ujú, perfecto. Teniendo en cuenta que el Shadow 40 es de calidad mucho mejor que el PVC y que el grosor es mucho más, ¿no? Es Sí, precisamente un poco más grueso, por llamarlo así, el tubo, en comparación a los verdes que es de PVC, porque esos sí, sí exacto. son bebidos. Esa herramienta que tú me dices, ¿se alcanza a cortar bien el Chedu 40? O sea, o hay que hacerle demasiado fuerte. Creería yo que sí. Sí, es que el CCH 40 es mucho más robusto, Sí, mucho nosotros utilizamos más que todo es para hacer lo que es las arañas, de lo que le acuerdo. llamamos arañas, donde van las lámparas, que Sí, es lo que señor. utilizamos para el techo, porque pues por norma debe de ir en CCH 40. Ujú. Bien, Y no está ya, embebido en concreto, sí es Chedu 40, sí, señor. Ujú. exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque también cuando hay un incendio, pues el CCH 40, no recuerdo ahorita Inhibe. Ujú. sí, cuántos grados resiste De temperatura. de Ujú. temperatura. Entonces demora más para quemarse. Sí, señor. Por Hace. eso es. Pero Ujú. ya en las paredes, pues sí, ya utilizamos el PVC, el verde. Ok, perfecto. Listo, ¿no? Perfecto. Excelentemente tu aporte. Entonces, ahora vamos a ver los criterios para seleccionar una herramienta correcta. Como primer criterio, ¿qué tipo de tarea vamos a hacer? Como la que en este momento hicimos como ejemplo. Dijimos sobre la cortatubos, de pronto con quizás algo de pegante, porque también debemos de utilizar algo de pegante para poder pegar las uniones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de tarea vamos a hacer? No, que es que vamos a colocar 20, 15, 50 lámparas. Ustedes vamos a utilizar cierta herramienta. No, que es que vamos a colocar unos tomas aquí en este consultorio. ¿Cómo los quieren? No, embebido en el concreto o embebido de pronto en la pared. ¿Qué vamos a necesitar? Esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, según el tipo de tarea, es el según nuestra herramienta correcta para ella. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, es un primer criterio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de tarea? ¿De corte, pelados o de ajustes o debemos de tener perforación o tenemos que medir? ¿De acuerdo? Eso es súper necesario para nosotros alistar un día antes o quizás horas antes nuestra herramienta. Saber de que esa es competente para esa dicha tarea. Como segunda medida debemos tener un material de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el material de trabajo, perdón? El cobre, el aluminio, una buena tubería, bien sea de tubería de PVC, MT o Sheon 40 o una bandeja portacables. ¿De acuerdo? ¿Qué material de trabajo vamos a utilizar? Con ese material de trabajo ya nosotros proyectamos qué tipo de herramienta debemos de utilizar.
por ejemplo, en los discos de corte, cuando tengamos discos de corte en mal estado, ojo, porque puede ocasionar que esa pulidora se desbarate o que ese disco de corte salga volando, ¿de acuerdo? Un pedazo de ese disco de corte salga volando, o bien sea para un compañero o gente que esté por ahí, o bien sea para mi persona. Hay que tenerlo presente. Por eso es que es muy, muy importante lo que estamos diciendo, porque muchas veces hay gente que no le pone, ah, sí, herramienta, ah, sí, yo la tengo por ahí en un bolso, eso ahí la utilizo, pero la verdad no. Pero cuando pasan las cosas y los accidentes, ahí decimos, ay, mire este disco, claro, estaba desgastado, de pronto no lo vi bien y de pronto estaba un poquito cortado en la esquina o de pronto, sí, porque eso pasa. Y cuando estamos haciendo el corte en tubo MT, ¡paz! De pronto el tubo se zafa o de pronto nuestra pulidora también se nos puede estar ladeando y hacer un mala fuerza y ahí vienen los ayayáis. Pues todo eso debemos de tener en cuenta. Pero eso no lo tenemos en cuenta cuando no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Muchas veces eso pasa con las personas. Ah, pero a mí nunca me ha pasado. Entonces voy relajado. Pero cuando le pasa a alguien cercano o le pasa a él mismo, dice, ay, sí, ay, no, esperemos a ver los discos cómo están en buen estado, lubriquemos, hagamos un mantenimiento a nuestras herramientas, porque usted va a lo seguro. Ni va a lo seguro en la instalación, va a lo seguro para usted o va seguro para alguien que esté ahí al lado suyo, que no le vaya a caer nada mal. Bien, la precisión requerida. Una precisión ¿para qué? Para una conexión en bornera no es lo mismo que una fijación estructural. ¿De acuerdo? Tenemos que tener una precisión muy eficaz. Nosotros los electricistas muchas veces, ¿qué pasa? Esa precisión yo la llamo como cirujano. Cuando, cuando debemos, cosa que no debemos, pero cuando trabajamos en caliente, debemos tener una precisión supremamente delicadísima, como de un cirujano. Digo yo, vamos a operar. Y prácticamente sí, porque si usted hace un mal corte en caliente, energizado, explota, hermano. Primero, daña la herramienta, segunda, le explota en la cara, daña sus ojos, hace un fogonazo, una cosa impresionante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para eso debe tener una precisión correctísima. No debemos de trabajar en caliente porque son una de las principales reglas de oro, que es la ausencia de tensión. Pero, pero, llegado el caso, porque yo sé que en algún momento, no, que tal empresa, tan, y debemos de estar a tal cosa y hágame el favor, no me le quite la energía y no. Bueno, vamos a ver. Pero ese vamos a ver es trabajar con mucha precisión. Uno, dos, precisión a la hora de pronto de nosotros colocar los automáticos, la parte de los tacos también. Sean bien ajustados, bien torqueados. Los empalmes muy bien. Ojo, porque yo he encontrado instalaciones en donde las cintas aislantes, muchachos, son muy mal utilizados. Y por favor, escuchen bien. Las cintas aislantes no se le debe colocar las manos, los dedos, donde queda el pegante. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nosotros somos como aceiticos. Nuestras manos producen sudor. Ese sudor hace que el aislamiento de nuestra cinta se vea dañada, literalmente. ¿Qué pasa con el tiempo? Le colocamos los dedos y esa cinta se va despegando con el tiempo, con el tiempo. Después, ¿pero qué pasó? No, si es que la cinta se, se quitó, se desvaneció. No hubo nada que protegiera el empalme. Ve tan raro. Ah, yo he visto muchas y a diario me encuentro con eso de que me toca quitar otra vez y poner nuevamente. La cinta se coloca de tal manera que donde está el empalme se vea, yo coloque la cinta, a ver, de pronto, denme un segundo. Ah, no, no, aquí no tengo cinta a la mano, pero les voy a hacer una demostración en un segundito.
Aquí voy a poner nuevamente nuestra cámara, en un segundo, para hacerles una demostración así rápidamente. Haga de cuenta que aquí está nuestro conductor y nuestra cinta debe ser fijada, ¿de acuerdo? Fijada acá, fijada. Entonces, haga de cuenta que yo tengo acá sujetada nuestra cinta, acá nuestro conductor, que es nuestro lapicero, y en este momento sujetada con fuerza, por favor, primera, segunda, tercera vuelta y cuarta vuelta si necesaria, y si necesaria la repite. ¿De acuerdo? Por favor, no le coloquemos los dedos a la cinta aislante donde queda el pegante, porque créanme que eso se despega tarde que temprano y ahí vienen los ayayáis. Recomendación muy personalmente que a mí me enseñaron y me lo repitieron y me lo hicieron entender y que cuando yo estuve yo en la industria y en la parte de trabajo dije, caramba, sí tenía razón el profesor. Tenía razón porque muchas veces, ¿qué pasa? La cinta se va quitando de nuestro conductor, queda expuesto y ¡boom! Explota. Ahí sí fue. ¿Qué pasó? No, pues que es que echó mal la cinta. Primero le puso los dedos y segundo, no la apretó. Muy importante apretar muy bien nuestros empalmes, que hace que nuestros empalmes queden al 100, que duren 2, 5, 10, 20 años, que esa instalación quedó perfecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, presente. Bien, íbamos en, íbamos en precisión requerida. Ojo, vamos para el nivel de riesgo. Nivel de riesgo, pilas con la proximidad eléctrica. La proximidad eléctrica también es algo que debemos de tener en cuenta y es que cuando empezamos a altos voltajes y corrientes también, hay arcos eléctricos. Pueden suceder en baja tensión, puede suceder en baja, sí, puede suceder. Muy inusualmente, pero puede suceder, ¿de acuerdo? Pero la vemos más que todo en media y alta tensión. ¿M? Esos arcos eléctricos sean porque precisamente se ioniza el aire y puede que haga ese arco, bien sea entre fase y fase o entre fase o algo, herramienta que esté por ahí o fase conmigo, ¿de acuerdo? El conductor me pueda inducir esa corriente, ese arco eléctrico. Entonces, ojo con esa proximidad eléctrica, debemos tenerlo en cuenta. La altura y la humedad importante, y los espacios confinados. Me he encontrado en donde hay, pues en la antigüedad, hace 50, 60, 70 años, hacían las subestaciones en espacios muy confinados, poca iluminación, humedad. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta de pronto que están subterráneo y en la parte subterránea se les mete el agua, ¿de acuerdo? No hay buena adecuación de pronto de ventilación, demasiado calor. Claro, ahí está el transformador, están los medidores y eso da muchísimo calor. Entonces se ve alterado, uno, cuando hay demasiado calor ahí, se ve alterado toda la parte de aislamiento. ¿Por qué? Porque tras de que cuando pasa conductividad eléctrica, nuestro cable se ve alterado porque ahí nuestra temperatura se ve en aumento y tras de eso el ambiente también aumentando en temperatura, pues lógicamente nuestras instalaciones se ven alteradas. Para bien, no, para mal. Van a tener una durabilidad más bien poca. Pero entonces eso se ve en instalaciones antiguas, 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque no existía un reglamento y demás cosas que lo rigieran. Entonces me he encontrado, uno, poca iluminación, confinados, demasiada humedad, ¿de acuerdo? Entonces tiene unos criterios, unas alternativas muy complicadas para usted poder trabajar. Debe tener demasiado cuidado. Y la humedad a veces, que porque no hacen buenos desagües, de pronto está goteando por ahí algún apartamento o algo, o esté lloviendo y ahí tenga de pronto ahí una fuga, ¿de acuerdo? Entonces vemos el piso húmedo. ¿M? Y uno trabajando con la parte eléctrica, qué belleza el agua con electricidad, ay Dios mío señor. Ahí fue Troya, como dijeron, porque trabajar así es bien complejo y bien delicado.
Entonces, lo vemos en instalaciones antiguas. Hoy en día, lógicamente, es según el reglamento que nos rigen a los electricistas. Bien, la compatibilidad con el calibre. Ojo con el pelacables. Y el cortacable debe corresponder al conductor. Conductores, vemos conductores diminutos como calibres 22, calibre 20, 18, 16, ¿de acuerdo? Calibre 14, 12, ¿de acuerdo? Y ahí vamos aumentando el calibre según necesidad y criterios de la instalación, ¿de acuerdo? 8, 6, número 2, ¿de acuerdo? Para lo que se necesite. Para lo que un cero, dos ceros, tres ceros y empezamos a aumentar de calibres para diferentes tipos de instalaciones, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa cuando yo elijo mal la herramienta? Suele causar, uno, daño en el conductor, ¿de acuerdo? ¿Listo? Evitar en el aislamiento lesionado. Puede que el conductor se vea damnificado, ¿de acuerdo? O el aislamiento sea lesionado. Dos, conexiones flojas o falsos contactos. Ojo, tenaz. Las conexiones flojas nunca pueden ocasionarse. Siempre muy bien y cerciorarse de tener un buen apretamiento, una buena sujeción. Para eso existen muy buenos destornilladores, ¿de acuerdo? Si yo veo que mi destornillador ya tiene un desgaste, por favor, trate de cambiarlo, porque va a ser de que no sujete bien de pronto esa bornera y quede suelta. Y eso hace un mal contacto. ¿Y qué va a hacer? De que mi instalación se vea muy damnificada. Venga, pero electricista, imagínate que aquí se me va la luz y se me viene y se va mi equipo de cómputo, mi nevera, se están viendo damnificadas porque imagínense, tengo voltajes entre 80, 120, 80, 70, 120 y sube y baja. Claro, se tira, se dañan los objetos. Cuando vayamos a ver, no, es que ahí el electricista no apretó bien, entonces claro, está haciendo un chispoteo, feísimo, malo, no se puede. ¿Por qué? Porque tenía mal de pronto nuestra herramienta. ¿Listo? Fallas futuras por recalentamiento, lo que les hablaba ahorita. Ese recalentamiento puede ocasionarse, ¿por qué? Porque no sujeció bien de pronto esa bornera. Ojo, todo eso puede suceder. Unas buenas prácticas, muchachos, de seguridad y cuidado de herramientas son mantener herramientas limpias, por favor, mantener siempre nuestra herramienta limpia, secas y ordenadas. No hay nada como herramienta ordenada. Yo cuando voy a trabajar siempre mi herramienta muy ordenada, además de que no hace que no se le pierda, de pronto que alguien las coja, de pronto no siempre. Cuando usted terminó el día, de pronto siempre muy organizada, bueno, alicates, destornilladores, sonda, esto, siempre llevar muy bien organizado y verá que usted le va bien. Que de pronto sufrió algo, bueno, tratar de cambiarlo, bueno, tocó comprar tal cosa, tal, por desgaste o porque cayó, ¿de acuerdo? Pila, por favor, revisen los mangos y aislamientos antes de usarlas. Los mangos de toda la herramienta. Porque eso hace de que el mango, pues lógicamente sea una protección y un aislamiento a la hora que yo esté utilizando mi herramienta en una instalación. ¿De acuerdo? Ojo, favor no usar herramienta dañada o improvisadas. Muy de vez en cuando, hay veces decimos, eso el cuchillo hace como el destornillador de palo. He escuchado, eso nadie me está viendo eso, hagámosle. Eso es ¿qué? Una herramienta improvisada que no está adaptada para nada al trabajo profesional que nosotros hacemos como electricistas. Entonces, pendiente ahí, ¿de acuerdo? Favor no forzar una herramienta para una tarea que no fue diseñada. Las herramientas fueron diseñadas para un trabajo en específico, como les había comentado, ¿de acuerdo? Ojo, usar siempre los EPP según el riesgo. Guantes, gafas, protección auditiva, las botas de seguridad y eléctricas. Siempre, por favor, ¿vale?
Bueno, muchachos, ya para finalizar nuestra clase el día de hoy, para finalizar esta clase, por favor, vamos a recordar lo siguiente. El dominio de las herramientas, ojo, no solo mejora la técnica, sino que define, ojo, el nivel de seguridad y la calidad de la instalación. Escuchen lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque esas herramientas son tan importantes como usted hacer un buen trabajo. ¿De acuerdo? Me va a mejorar, uno, mejora la técnica. Dos, define el nivel de seguridad. Siempre debemos de tener un nivel de seguridad lo más alto posible. Y tres, la calidad de la instalación. Qué bueno que usted lo digan, qué calidad de instalación, electricista, me encantó la calidad, que sea funcional y sea estético. Súper importantísimo, ¿vale? Unas claves que les voy a dar. Un electricista profesional se reconoce por esto, señores. Y es lo siguiente, tener una herramienta adecuada. Cuando usted llega a un lugar, digan, uff, esto, este sí fue el que contraté. Esta sí es una buena empresa. Este es un buen electricista. Es que las personas se dan cuenta. Cuando usted lleva una herramienta adecuada, lo miran y dice, ah, no, este es el propio, como dicen por ahí. Este sí es, o esta sí es la empresa. Ah, no, yo veo que está todo adecuado. Ropa limpia también del personal, la ropa limpia, adecuada, los EPPs, la herramienta. Ah, no, dice la gente o el dueño de pronto el almacén o el electricista va con toda, sabe qué es lo que va a hacer. Es que nomás en la pinta se le ve, dicen por ahí. Trabaja con orden, lo que yo les hablaba ahora. Siempre trabajemos con un buen orden. ¿De acuerdo? Eso de dejar tirado herramienta por todos lados, no va, muchachos. Oiga, yo que hice el destornillador y búsquelo, y no, yo lo dejé como por allá, yo ni me acuerdo dónde lo dejé. ¿Por qué? Por el desorden. Siempre organizado. Si tienen de pronto un bolsito o algo personal que sea ajustada a la cintura, excelente. Les doy ese consejo para que tengan ahí siempre organizado, ¿no? Yo dejé aquí, después por allá dejé otra herramienta y después se pierde y después ni supe que la hice. El orden es fundamental, ¿de acuerdo? Verificar, por favor, verifica con instrumentos, ¿de acuerdo? Otra, mantén medidas de seguridad en todo momento, siempre, fundamental. Y para finalizar, cuida, por favor, las herramientas como parte de su responsabilidad laboral. Cuidarlas, no hay nada mejor que cuidar lo que o bien sea le dieron a usted para trabajar o bien sea que sea suyo, para que esa herramienta sea un aporte, le aporte a usted para su trabajo y le saque la mejor calidad a esa herramienta. Que llegado el caso, ya por tiempo de uso o tiempo de pronto de que usted, sí, más que todo tiempo de uso, usted ve la necesidad de cambiarla, que tenga usted diga, a esta herramienta le saqué jugo y ya es tiempo de cambiarla. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Los invito, por favor, muchachos, a revisar esta clase. Si tienen de pronto eh, algún comentario, ¿de acuerdo? Con todo gusto háganmela saber. Por favor, identifiquen cada una y observen su estado de la herramienta y relacionen su uso con las tareas que van a realizar, ¿de acuerdo? O sea, con la instalación que van a realizar, ¿vale? Muchísimas gracias, muchachos, por su atención. Yo soy Cristian Acosta, los espero en la siguiente clase del módulo 4. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido, haya nutrido su información de algo supremamente importante, como es las herramientas que usualmente utilizamos a diario, las utilizamos a diario. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, mi querido Darwin, de pronto alguna.
Todo claro, Cristian. Todo excelente. Sí, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por tu atención. Espero que hayas aprendido, hayas nutrido de tu información. Son herramientas que usualmente utilizamos, pero pues ahorita como con mayor claridad la importancia que debemos de tener en cuenta. Bien, ok. Sin más preámbulo, hermano, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bendiciones. Y, Nos vemos en la y próxima. igualmente, profe, igualmente. Dios lo bendiga. Amén. Chao, chao. Chao.